Buenos días, respetados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, me confirman. Buenos días, gracias. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, voy a pasarme a la máquina virtual. Y por favor, si alguien escribe en el chat y yo no le he respondido, alguien que tenga micrófono, pues me avisa, por favor, que hay una pregunta para poderla mirar. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver una técnica que en principio ustedes saben, pero pues de pronto, digamos, lo que no saben es como qué herramientas facilitan más ese trabajo. Y esas herramientas, aunque al principio puedan parecer fuertes y poco como matar un zancudo con una bazuca, después se van a dar cuenta que son, al ser tan poderosas, les permiten a ustedes encontrar problemas más rápido. El tema de ahora se llama debugging, que es básicamente buscar los errores en nuestros programas y corregir estos errores, pero corregirlos no solamente con detectarlos y como taparlos, sino encontrar cuál es la causa de estos errores. Entre esas herramientas que vamos a ver, la fundamental es GDB. Para los que trabajan en Python, pues hay también un debugger en Python que se llama PyDB. Tienen interfaces gráficas o no. Recuerden que siempre estamos tratando de aprender la interfaz no gráfica para poder trabajar de forma remota en diferentes situaciones. Y ya cuando uno pueda, pues ya puede uno pues también meter interfaces gráficas y estudiar pues con esas herramientas las cosas. Pero uno tiene que saberse manejar un poco con lo básico. Algunos IDEs actuales, Visual Studio, Emacs, CodeBlocks, todos esos IDEs, si se llaman IDEs de verdad, traen una interfaz para hacer debugging. Y esto también es algo útil porque pues uno de estos, digamos, los errores en la computación, en la programación son de todo el día. Uno siempre comete errores. Uno, este computador no hace las cosas bien. No, es uno el que le está diciendo mal las instrucciones al computador. Obviamente las máquinas de vez en cuando pueden fallar, puede haber fluctuaciones térmicas que hagan que la memoria cambie en un bit. Por eso es que ahora hay algunas memorias que verifican el estado de sus bits y que no hayan cambiado por esas fluctuaciones o fluctuaciones por rayos cósmicos o radiación o lo que sea, pero la probabilidad de que a ustedes un programa les falle por eso y no porque lo hicieron mal, pues esa probabilidad es muy baja. La probabilidad más alta, 99.999% de que un programa esté mal es por culpa de uno, como programador. Cuando un programa compila, no quiere decir que el programa haga las cosas bien, simplemente uno está cumpliendo las leyes de la gramática de ese lenguaje de programación. Entonces no hay que cantar victoria. Y pues muchas veces pasa que un programa compila, un programa corre, termina sin botar errores y todos los datos están mal. Eso es de las peores situaciones, porque uno quisiera realmente, si el programa está mal, que el compilador pues detecte mis errores de programación. Pero es que yo puedo hacer programas que estén bien escritos en el lenguaje, pero que hagan mal mi modelo. Entonces, cuando eso sucede, que uno le está dando que la masa es negativa, cosas así, un ejemplo, pues uno empieza a hacer el típico debugging que hace uno, ¿no? Entonces empezar a imprimir voy acá, en cada línea, imprimir esta variable vale esto, esta variable vale esto, y así más o menos hace un proceso de debugging, que yo creo que todos ustedes en algún momento han hecho algo parecido, por eso les digo que ustedes ya saben hacer debugging, pero pues ese mecanismo puede ser que no sirva mucho si el problema es mucho más complejo. Por ejemplo, si es que se presenta un bug o un error solamente cuando cierta función recibe un parámetro, no, pero no cuando recibe otros valores. Y si ustedes están haciendo un estudio en Monte Carlo, por ejemplo, y están mandando números aleatorios, ese bug puede ser que se refleje solamente en ciertas ocasiones. Normalmente esos problemas se reflejan es cuando uno le está mostrando el programa a su director. Entonces todo sale bien, en la casa todo sale bien, todo funciona. Entonces uno va todo contento y llega allá y no funciona.
Uno dice, pero me funcionaba antes, ¿sí? Lo mismo que en electrónica, ¿no? Cuando uno hace circuitos. Pero funcionó ahorita que lo prendí y ahora ya no funcionaba, solo funciona cuando le pongo el dedo. O sea, uno tiene que encontrar cuáles son las causas de ese tipo de cosas. Y a veces son tan complejas que solamente el voy acá, voy acá, voy acá no funciona. A veces uno necesita, bueno, este código falla solo algunas veces. ¿Cómo hago para detectar esas fallas? ¿Sí? Para detectar la causa como tal. A veces, y entonces uno sería útil, uno poder pausar el programa en un punto dado y entonces decirle, bueno, ¿cómo se comportaría esta función si yo la llamara con este otro valor, pero con el programa corriendo ahí pausado? Entonces es muy útil uno poder como pausar el programa, jugar con cosas mientras el programa corre y ver cómo reacciona. ¿Sí? Eso es muy útil para encontrar la causa de los errores, porque es que muchas veces uno también se concentra en rápidamente eh, ocultar los síntomas. O sea, uno se concentra en los síntomas y no en las causas. Y eso pasa muchas veces en programación. Entonces uno llega, por ejemplo, y encuentra que había una cosa por allá que tenía que dividir por la masa o por una distancia. Entonces resulta, digamos, en una interacción gravitacional. Entonces uno tiene que dividir por la distancia relativa entre los dos cuerpos y resulta que a veces está dividiendo por cero. Entonces le salía un NaN y no le funcionaba todo. Entonces al final uno encuentra, ah, no, pero como estoy dividiendo, entonces voy a poner un if y ya, arreglo el problema. Si la distancia es igual a cero, no divido y hago otra cosa. Pero uno no está pensando cuál es la causa de ese error, o sea, por qué me están coincidiendo dos cuerpos si, digamos, físicamente no podrían estar en la misma, en su centro de masa no podrían estar en el mismo sitio. ¿Qué tan probable es que suceda esta situación? ¿Por qué está sucediendo? ¿Será que debo tenerla en cuenta? O sea, ¿será que mi modelo debería tenerla en cuenta? Y entonces uno empieza a pensar es en el modelo, entonces uno tiene que irse más allá, no solo ocultar el síntoma, sino pensar en la causa, ¿sí? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Es un problema mío de programación? ¿Es un problema mío en mi modelo? ¿Es un problema mío en la implementación? ¿Cuál es la causa? Y si uno hace esa reflexión sobre la causa del error, uno aprende más de su modelo, aprende a programar más y además se asegura de no estar repitiendo ese mismo error varias veces. Entonces esto del debugging es algo importante. Cuando uno programa mucho, uno se gasta la mayoría del tiempo corrigiendo errores más que programando. Entonces por eso tiene que también tener unas herramientas que le sirvan para este tipo de cosas. Y además hay alguna otra característica que uno casi nunca aprende y es que una vez uno haya corregido el error, habiendo entendido su causa y habiéndolo corregido apropiadamente, uno cómo hace para que ese error no vuelva a aparecer, porque es que también, digamos, los códigos que uno hace, digamos ya de una tesis, son códigos que uno les va a meter la mano varios meses o años, si se demora mucho. Entonces, o si la vuelve a usar, ¿no? Si lo vuelve a usar lo de la pregrado de la maestría, haciendo cosas nuevas, no sé qué. Entonces uno también debe pensar es, yo, digamos, ahorita corregí un error, y en 6 meses yo le he metido mucho la mano a ese código. ¿Cómo estoy seguro de que en 6 meses yo no he vuelto a hacer o no he vuelto a introducir ese error de otra manera? Y ahí es importante entonces que uno también haga software que puede probarse y crear pruebas que uno cada vez que haga como grandes cambios, uno corra otra vez todas esas pruebas y todas esas pruebas pasen. O sea, cada fix, cada error corregido debe convertirse como en un pequeñito programa, un testing pequeño, que se asegure que ese error no se vuelva a introducir. Y de esa manera, después de haber yo hecho 200 commits, haber modificado un montón de líneas, yo vuelvo a correr todos mis tests y me aseguro de que todos pasan, de que todos se cumplen y entonces yo no he vuelto a introducir errores anteriores, porque es que los errores, ¿no? Los errores son como los enemigos, ¿no? Los amigos llegan y se van y los enemigos se acumulan. Entonces uno tiene que ir teniendo en cuenta que si uno no corrige los errores y no se asegura de que esos errores no vuelvan a aparecer, no hagamos ninguna analogía con la realidad. Simplemente en la computación, si uno se asegura de que no vuelvan a aparecer esos errores, pues entonces uno no está seguro de que no lo vuelvan a atacar. Entonces el aprendizaje no es completo solamente con haber corregido el error, sino tiene que asegurarse de que eso sistemáticamente no vuelva a aparecer. Y eso se llama unit testing. Pero para que uno pueda hacer testing de un código, uno tiene que haberlo hecho modular, uno tiene que haber hecho todo en términos de funciones que uno pueda llamar. Entonces yo descubrí que esta función fallaba
cuando estas dos cosas vayan este valor. Entonces yo hago un test que llame a la función con esos dos parámetros que tenían ese error y me aseguro de que la cosa no me esté dando el error que yo corregí. Entonces eso es una de las grandes falencias también que ocurre con la programación científica, y es que nosotros no sabemos programar bien, y aparte no sabemos hacer bien debugging, y aparte no hacemos testing. Entonces nuestros códigos tienen muy poca confianza encima, ¿sí? Solamente confía uno, pues porque uno no acepta que uno de pronto se equivoca, que uno debería saber eso. Y ya, nadie más debería confiar en ese código, si uno, sobre todo si uno no tiene test que validen eso. Entonces, para poder llegar allá, hacer un código que al menos sea reproducible con los makefiles en su compilación y en su creación, que sea reproducible leyendo, digamos, los mismos datos en diferentes computadores, o sea, que pueda utilizar uno de diferentes compiladores y leer lo mismo. Para probar eso uno puede utilizar makefiles y SPAC para tener varias versiones del compilador. Uno también tiene que tener códigos reproducibles en términos de que el código tenga testing. Y uno confía mucho más en códigos con testing que códigos sin testing. Y cuando uno va a mirar, todas las librerías grandes que uno utiliza, todas tienen testing, porque todo el código, todo el software debe estar asegurado. Y uno nunca va a poder testear al 100%, obviamente, pero uno siempre puede testear esas primeras cosas que le van saliendo y que pues como le fueron saliendo pues son importantes y probablemente son los errores que con más probabilidad van a aparecer. Entonces hoy vamos a aprender esas herramientas de debugging con ese objetivo, de poder hacer las cosas bien. Me voy a meter aquí a la página de presentaciones. Pues, bueno, ustedes ya tienen este enlace, ¿no? Se los voy a copiar por última vez en el chat. Pero pues este enlace ya todos lo deben tener bookmarkeado o alguna cosa. Ahí está. Esa es la página, digamos, donde ponemos los enlaces principales y algunas veces unos ejemplos. Aquí están los videos también. Y aquí está la lista de videos de C++ por si quieren recordar cosas. Y entonces vamos a ir a este módulo que se llama Debugging. Y en este módulo que se llama Debugging hay otro enlace a otra wiki, más antigua, pero eso no ha cambiado mucho. Y en ese enlace, pues también voy a entrar a ese enlace. Voy a abrirlo más bien en una pestaña nueva. Y en la página de presentaciones, antes de empezar todo este rollo, voy a descargar una presentación que se llama Debugging and Profiling. 09, listo. Sí. Voy a descargar esta que se llama 09 acá Debugging and Profiling, que es de un profesor de uno de los cursos en el ICTP, que tiene, digamos, las cosas más importantes de los bugs. Los bugs al principio pueden ser bobos, ¿no? Estoy dividiendo por cero, estoy sacando la raíz cuadrada de un número negativo, pero hay bugs que son mucho más complicados. Hay bugs que, por ejemplo, son cosas que se presentan solamente a las 3 de la tarde. Por ejemplo, eso sucedía, hay reportes de esos bugs. Ustedes pueden buscar en Google los bugs más extraños y van a encontrar un montón de historias rarísimas. Por ejemplo, hace poco leí el bug, aunque no se sabe si es verdad o no. En un pueblito en Inglaterra, a las 7 de la mañana, todos los días, en ese pueblito, se caía el internet. Y se caía, y siempre era a las 7 de la mañana, se le caía el internet a todo el mundo, el internet de banda ancha. Y al final digamos, los operadores decidieron cambiar los cables porque no encontraban cuál era el problema. Y después de haber hecho el cambio de cables, el problema persistía. Entonces les tocó empezar a buscar qué era lo que sucedía a las 7 de la mañana. Entonces utilizaron un detector de señales electromagnéticas de interferencia. Y al final encontraron que había una fuente que se prendía a las 7 de la mañana muy fuerte en una casa del pueblito. Y cuando llegaron, encontraron que era un televisor viejo, y ese televisor viejo cuando se encendía emitía precisamente una longitud de onda que interfería con la transmisión de la señal en el ancho de banda de su fibra óptica, y con eso era que caía todo el internet. Entonces no todos los bugs son de programas normales, ¿no? Hay unos bugs más difíciles de encontrar. Había otro, como les contaba, ya no recuerdo bien los detalles,
Pero había otro que también era rarísimo, ¿no? Era que a las 3 de la tarde fallaba un computador, se bloqueaba. Pero era siempre a las 3. Y era solamente durante el verano. En invierno no pasaba nada, no sé qué, pero llegaba el verano y a las 3 de la tarde fallaba. Y pues eso no tiene sentido, ¿no? Porque pues los computadores no tienen relación con estas estaciones. Y al final se descubría era que precisamente a las 3 durante el verano entraban los rayos de luz en cierto ángulo a la oficina, se reflejaban en una parte metálica que estaba ahí y se concentraban precisamente en la CPU, en la zona de la CPU, que hacía que se sobrecalentara y el computador fallara. Esos serían problemas que uno no va a encontrar con el debugger, pero son problemas que a veces suceden, ¿no? ¿Cuál es el problema más típico que le pasa a uno? Pues que uno llega y hace un cambio y ya no le compila o ya no le corre lo que hace un momento funcionaba y le daba la tesis completa y cosas así. Entonces uno tiene que tener herramientas pues, más básicas para poder, más poderosas para poder encontrar ese tipo de errores. Entonces, bueno, les voy a mostrar esta presentación como una introducción a este tema del debugging. El autor es Axel Kollmeier. Esto seguramente tiene unos 10 años, pero pues realmente no ha cambiado. Cambian las herramientas, pero no la filosofía detrás de ellas. Es un profesor muy, o sea, es realmente de esas personas que uno sabe que es un profundo conocedor de las arquitecturas computacionales y de programación en paralelo y todo eso. El ICTP es un centro de investigación, sí, se llama el International Center for Theoretical Physics, que está en Italia, en la ciudad de Trieste. Eso queda en la costa del mar Adriático, más o menos en la parte suroriental de Italia. Ahí cerca queda Eslovenia y también Croacia, en esa zona. Queda entrena 1 hora y media de Venecia. Entonces el paseo típico cuando uno va a ICTP pues es ir a Venecia. Y ellos no solamente hacen física teórica, sino también, por ejemplo, tienen muchos workshops en este tipo de cosas de computación de alto desempeño. De hecho, este año había uno aquí en Colombia, pero por la pandemia les tocó aplazarlo. Y yo les recomiendo a ustedes que miren esos workshops que hacen ellos en el ICTP, sean o no virtuales, o sea, en este momento la mayoría son virtuales, pero así sean virtuales, así no sea por ir a pasear allá. Ellos trabajan mucho también en energía, en altas energías, tienen doctorados también en biofísica, tienen un montón de investigación en matemáticas, obviamente, y eso está orientado para ayudar a los países del tercer mundo, como nosotros, por mucho que nos creamos, pues, mucho más. Nosotros somos del tercer mundo, y la idea de ellos es traer como esa ciencia y ponernos en contacto con el primer mundo y poder abrir puertas y también que nosotros traigamos conocimiento hacia nuestros países. Esa es una de las razones también por las que yo oriento de esta manera este curso, para enseñarles a ustedes este tipo de cosas de computación de alto desempeño que uno aprende allá. Les recomiendo que lo miren. Hay muchas oportunidades también para ir al ICTP, incluso si uno justifica apropiadamente la relevancia de uno de esos cursos en su propia investigación, uno puede encontrar que le pagan todo, le pagan el tiquete, le dan allá la estadía, la comida, le dan dinero para sobrevivir diariamente, y es tanto lo que le ayudan a uno que uno al final de verdad siente que sería increíble no responder y hacer las cosas bien, ¿sí? No falta el vago, obviamente, pero en general la mayoría de gente está tan comprometida, agradecida con toda esa ayuda, que uno saca el máximo provecho de todo eso y uno realmente va a esas escuelas y vuelve completamente cansado, pero habiendo cambiado mucho, habiendo aprendido muchas cosas. Les recomiendo que lo miren. Entonces, vamos a empezar nuestra presentación y vamos a empezar a definir qué es debugging, ¿sí? Entonces, de nuevo, haciendo énfasis, es identificar y corregir la causa de un error, no simplemente es identificarlo, sino pensar el por qué, ¿sí? Hay que entender el por qué esto se presentó y pues obviamente removerlo, ¿cierto? De nuevo, muchas veces uno lo que hace es concentrarse en simplemente remover ese síntoma, no pensar en la causa, sino poner un if y ya está, pero uno no remueve la causa y cuando uno hace eso, uno lo que está permitiendo es que aparezcan síntomas después, más difíciles y más peligrosos. Uno gasta mucho tiempo haciendo debugging, entonces hay una cosa importante y es si uno tiene ciertas buenas prácticas de programación, y esto es independiente del lenguaje, si uno tiene ciertas prácticas buenas de programación desde el principio, uno minimiza la presencia de bugs, nunca la puede volver cero, pero sí la puede minimizar. Si uno es una persona desordenada y programa con desorden y entonces llega ya y,
y entonces se encuentra, por ejemplo, que no utiliza funciones, la función main, por ejemplo, C++, es 2000 líneas de código haciendo absolutamente todo. Es probable que utiliza variables globales, ¿sí? Es probable que ese programa esté lleno de errores y nunca vaya a poderlo probar al 100% ni nunca pueda confiar al 100% en esas cosas, porque realmente nunca vamos a poder estar seguros ni testear ese código. Entonces, si uno en cambio hace un programa que utilice funciones, que las funciones hagan una sola cosa y la hagan bien, que uno lo que hace es comunicarse entre funciones, ¿sí? Entonces, esta función recibe esto, retorna esto, y después esta otra función recibe eso que retornó la anterior y uno está haciendo un código modular que puede testear, ¿sí? Entonces, si uno desde el principio utiliza ciertas buenas prácticas, hacer el código modular, darle poco privilegio a las funciones que no deberían tener tanto privilegio, todo ese tipo de cosas, a uno le va a ir mejor. Uno va a poder hacer las cosas mejor, va a tener menos errores, no cero, pero menos, y entonces su código va a ser más fácil de mantener. Otra cosa, como les decía, es que uno como programador no aprende a hacer debugging, entonces eso también es un problema grave, y pues a uno le toca también es tener ciertas herramientas para poder hacerlo apropiadamente. Cuando uno hace debugging, de nuevo, esto no va a hacer que el código sea más rápido, por ejemplo, o que el código sea mejor o que se extienda a más casos. Esto no va a mejorar como tal la tarea, pero sí va a mejorar sus resultados, o sea, al menos va a mejorar la confianza. Entonces, de nuevo, tratar de modularizar su código, tratar de poder hacer reuso de su código y seguir las prácticas apropiadas de programación para minimizar la presencia de errores, sobre todo errores triviales y errores que se podrían haber resuelto siendo más ordenados. Cuando uno tiene esos errores, eso implica inmediatamente que uno no entiende el programa, o no entiende el modelo, o no entiende ambas cosas. Uno tiene que ser también un poco humilde en eso. Si ustedes tienen un error en su programa, si el programa compiló, corrió y no les dio bien, hay un error en algo y es culpa nuestra. Y ese error puede ser de programación, o ese error puede ser de interpretación del modelo y cómo se implementó, o puede ser error del modelo como tal. Entonces uno tiene que ver qué es eso. Si uno realmente entendiera esas tres cosas bien, pues el error no existiría, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Entonces, no pensar que eso es aleatorio, que no, que es que como eso es punto flotante, entonces todo eso da error. No, nada de esas cosas. Eso es error nuestro y hay que mirar qué fue lo que pasó. Y después de encontrar un error en estos programas, y eso también incluso sirve en la vida, ¿no? Después de encontrar un error que uno cometió, ya sea programando o lo que sea, pues es bueno hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Por qué lo hice? ¿Sí? ¿Por qué cometí este error eh, programando, digamos? La causa, ¿no? No, no, es que yo siempre soy así, es que yo no sé qué, no, nada. Una causa concreta. ¿Por qué se hizo eso? La segunda es, ¿cómo podría haber encontrado este error lo más rápido posible? O sea, de pronto yo ya llevaba un mes utilizando este código y al final me di cuenta que todos los resultados que obtuve estaban mal porque cometí un error pequeño no era aparente. Entonces, ¿cómo podría haber hecho para haber encontrado este error más rápido? Entonces, eso también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a cómo lo pude haber prevenido. Entonces, ¿será que podía haber hecho esta función de otra manera diferente? ¿Será que podría haberme comportado de otra manera para prevenir este error otra vez, para que no sea recurrente o para haberlo detectado más rápidamente? Y otra que a uno no le gusta también, que es, ¿será que tengo otros errores parecidos? ¿Será que no solamente este comportamiento maluco o algo así se presenta en este contexto de programación o de la vida, lo que sea, sino que además lo tengo en otras zonas porque eso implica cambiar más el código del programa o el código con el que no funciona? Entonces todo esto es importante y si ven que es un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Ahorita vamos a ver errores tontos, errores de me salí del arreglo, cosas de ese estilo, pero pues hay errores mucho más graves que uno pues también tiene en los que tiene que hacer este tipo de reflexión. Y si ustedes hacen debugging en su vida, probablemente también puedan corregir algunos, bueno, voy a hablar por mí, si yo hago debugging en mi vida, también probablemente pueda corregir algunos errores que yo cometo también. Entonces, ¿cómo uno no debería hacer el debugging? Entonces empezar a adivinar, ¿no? Entonces voy acá, voy acá, voy acá, voy acá, y empezar como a ver por dónde es que cambia la cosa y tratar de ver, o la típica, también hay una típica y es, ¿qué pasa si este i no lo pongo menor que cero, sino mayor que cero?
¿qué pasa si aquí le pongo que A no empieza en -1, sino en +1? O sea, empezar a adivinar a la loca. Eso es un camino completamente aleatorio y no nos va a llevar de forma eficiente a encontrar esa solución, ¿sí? Que es otro problema que uno hace muchas veces en la desesperación, ¿no? Ya no sé qué hacer, ya supuestamente he hecho todo lo posible, ya no entiendo nada, estoy aburrido porque hice esto, porque siempre se y empieza a cambiar cosas así aleatoriamente. Eso tampoco lo va a llevar a uno a una solución óptima. Entonces tampoco es hacer eso. Un error típico, pero que ustedes seguramente ya no cometen, es no utilizar control de versiones. Entonces llegan y, bueno, tienen un código que funciona y dicen, bueno, me encontré este algoritmo, lo que sea, le quiero hacer este cambio, el profesor me pide hacer esto, a mí sí me ocurre hacer esto. Y empiezan a cambiarlo sin haber guardado esa versión dentro del sistema de control de versiones, la versión que funciona. Entonces, se ponen a hacer cambios, pero como normalmente son darks, entonces se ponen a hacer eso a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, ya cuando están lo más cansados posibles, que es la peor idea, pero es cuando se sienten supuestamente más inspirados, y entonces empiezan a cambiar cosas y compilan y ya no compilan. O compila y corre, pero a otras cosas re locas. Entonces tienden a devolverse, entonces supuestamente borran lo que hicieron, supuestamente, lo que hicieron ahí, y vuelven a compilar y ya no compila, o les da diferente, supuestamente habiendo borrado lo que ya hicieron. Y empiezan a desesperarse porque entonces, pero ¿cómo así? Si yo ya borré lo que hice, si era solamente estas 2 líneas, y no es verdad. Uno toca muchas cosas, uno no tiene todo guardado en la cabeza, y si no tiene control de versiones, perdió. En cambio, si no tiene un control de versiones, pues entonces uno simplemente dice, no, esto que estaba tratando de hacer no me sirve, simplemente voy a borrar esto y voy a volver a sacar la última versión del control de versiones y ya, no hay ningún problema. Entonces, uno también debe ser un poco organizado con eso. Uno no debe creer que cada cosa que vaya a implementar va a funcionar a la primera y no dañar lo que ya tiene bien. ¿Listo? A veces uno también descubre que el código tiene errores como aparentes, como que esto no debería funcionar o esto puede ser cero alguna vez, pero pues me está corriendo y me está dando datos que tienen sentido, entonces pues no lo toco, porque if it works, don't change it, ¿no? Pero cuando un código que tiene errores da los resultados aparentemente correctos, eso no quiere decir que esté bien. Entonces no es que if it works, está funcionando solamente para esta combinación específica de parámetros que le puse, pero seguramente que si yo le cambio los parámetros de entrada, ya no va a funcionar. Y esa es otra forma de hacer testing. Una forma también que se utiliza actualmente de hacer testing es random fuse, escoger y empezar a meterle parámetros aleatoriamente a todas mis funciones hasta que fallen. Y eso pues obviamente no lo hace uno a mano, ¿no? ¿Qué tal uno andar cambiando parámetro, compilando, corriendo, cambiando, compilando, corriendo? Pues eso no tiene sentido, eso no es eficiente. Entonces hace uno simplemente un programa que genera unos aleatorios y le va mandando todo eso hasta que falle. Y entonces uno puede encontrar así errores. Eso no va a encontrar todos los errores posibles, pero sí le puede mostrar a uno qué tan robustas son sus funciones. Y la otra pues es típicamente pensar que si yo le puse un if y el error ya no aparece, pues entonces ya listo, sigo sin haber pensado en la causa. O sea, corregí el síntoma, entonces ya sigo. Y pensar en la causa me hace perder el tiempo, estoy cansado, la vida es corta, yo le digo once, no sé qué, todo ese montón de cosas con las que uno se engaña, ¿cierto? Nadie me quita lo bailado, todo ese montón de bobadas. Entonces uno simplemente sigue y no corrige esas causas y eso siempre se le va a devolver a uno. O sea, uno tiene que tratar de entender qué fue lo que sucedió. Es muy filosófico, ¿no? Lo del debugging. Entonces ahí el profesor clasificaba como algunos errores típicos. Entonces, ustedes que saben, son todos cuánticos ya. De hecho, seguramente en este momento su mecánica cuántica, la que recuerdan y la que manejan es muchísimo más avanzada que la mía. Yo ya olvidé muchísimo de eso. Entonces él habla del Heisenbug, es un bug que se desaparece cuando uno está tratando de hacer el debugging. O sea, eso pasa. Hay errores que cuando uno dice, bueno, listo, tengo un error en este código, voy a activar el debugging. Para uno activar el debugging, para uno ponerle símbolos extras al código para que el debugger pueda como leer las líneas de código apropiadamente y le da una más información, uno utiliza bandera "-g". Entonces a veces pasa que uno pone el "-g" o pone un print y el error se va. Y uno quita el print y el error vuelve a aparecer. Entonces es un error raro, es difícil de encontrar.
pero sucede, pasa, a mí me han pasado. Hay otro que le llamaba Schrödinger-Bach, que solamente se aparece cuando usted dice, uy, perfecto, me dieron estos datos, hice la gráfica, me dio una línea recta. Voy a hacer un cambio para que me imprima esta información. Y cuando van y miran, su código tiene un error gravísimo, está imprimiendo otras cosas, ustedes pintaron otra vaina y ahora no entienden cómo fue que les dio la línea recta, siendo que son otras variables que esas deberían ser cuadráticas, una cosa así. Entonces ese es terrible también. Código que compila, corre, termina, bota datos, no hay ningún error y al final todo está mal. Hay uno que le llamaba el Mandelbug, que es un bug tan complicado que es difícilmente reproducible. Y esto es algo que también tiene que ver mucho con cuando ustedes me mandan a mí preguntas. Ustedes me dicen, profe, es que no me funciona, pero yo no tengo nada del contexto. Entonces yo necesito poder reproducir sus errores para poder ayudarles. Si yo no puedo reproducir en mi máquina sus errores, o si yo no puedo ver el código exactamente, digamos, qué es lo que está pasando, pues para mí es muy difícil, porque digamos que no hay una receta para todos los errores. Uno tiene que poder, o sea, la parte fundamental de un error, sobre todo los complejos, es que uno lo pueda reproducir, porque así lo puedo estudiar. Pero este Mandelbug, por ejemplo, es un error que a veces sí, a veces no. Yo cambié parámetro y se desapareció el 90% de los casos, pero de repente volvió a aparecer. Y cuando apareció yo dijo, quietos, vuelve a aparecer, y lo vuelvo a correr y ya no está. Esos errores son supremamente complicados y seguramente tienen que ver cuando aparecen muchos cuando uno tiene, por ejemplo, números aleatorios y no tiene la semilla controlada, entonces cada vez que uno corre el código utiliza una semilla diferente y entonces le dan secuencias diferentes y entonces a veces sí, a veces no, y ahí sufre mucho. Y en contraste, digamos, el bug clásico, que es fácil de resolver, pues lo llamamos el bug de Bohr. Esto es como para simplemente mostrarles a ustedes una clasificación que no es estándar ni oficial de los bugs. Entonces, ¿uno qué puede utilizar? Hay varias cosas. Uno puede arrancar con que si yo tenía un código que funcionaba y ahora tengo el mismo código pero no funciona, puedo comparar las dos versiones y ver en dónde introduje ese código y con eso entender la causa. Eso es una forma muy sencilla de comparar esas dos versiones. Hay un comando en Git que es git diff, que le dice a uno la diferencia entre lo que tiene actualmente en el disco duro con lo que tiene guardado en su repositorio. Hay otras cosas como los compiladores. Los compiladores también les ayudan a ustedes muchísimo como a hacer programación preventiva. Entonces hay dos tipos de banderas, aquí no están. Hay unas banderas que son los warnings. Los warnings muchas veces le dicen a uno, mire, usted está declarando una función que debería retornar un double, pero usted está retornando un entero, no está retornando nada. Yo lo dejo que compile, o sea, es un warning que no es crucial. Esto compila, pero pilas porque hay unos warnings. Entonces uno le puede activar los warnings al compilador. Y esa es la primera base de la defensa. O sea, primero ustedes tienen que arrancar poniéndole warnings a sus compiladores. Uno tiene que tomarse en serio, o sea, siempre hay que leer los warnings. No todos son graves, ¿sí? Y es muy difícil hacer un programa, un código que compile sin warnings en diferentes plataformas. Normalmente ustedes deberían compilar códigos como son chiquitos y todo eso en una sola plataforma. Sus códigos deberían no tener warnings. Pero uno, digamos, si quiere revelar algunos errores que dependan de la plataforma del compilador, entonces es bueno uno compilar con varias versiones del compilador. Uno puede instalar varias con SPAC, por ejemplo, e incluso compilar en varias plataformas. Entonces compilar su código en Linux o en Mac o en Windows, ¿sí? Y comparar los resultados. Recuerden que por la precisión de punto flotante, un cálculo de punto flotante no les tiene que dar exactamente igual siempre en todos los computadores, pero sí les tiene que dar dentro de la precisión de la máquina. Entonces, si a mí me da en un computador 1.5 y en el otro me da 3.4, no, obviamente eso está re mal. Pero si en uno me da 1.5, 0,0000, no sé qué, y en el otro me da 1.49, pues está bien. Entonces, tampoco es ir al detalle de que todo tiene que ser idéntico. Es muy difícil garantizar reproducibilidad exacta de los números de punto flotante. Uno lo único que puede garantizar es que están dentro de la precisión. Y hay otra cosa de los compiladores, es que uno también le puede activar unos sanitizers, unas banderitas, y esas banderitas lo que van a hacer es verificar ciertos errores en tiempo de ejecución. Entonces hablemos de dos tiempos. El tiempo de compilación es cuando estoy compilando, ahí es donde se activan los warnings. El tiempo de ejecución es cuando yo escribí /a.out, ¿sí? Estoy ejecutando mi código. Y ahí pueden ocurrir otros errores.
que no se detectan, pues, porque la lógica en la compilación no necesariamente lo revela. Entonces puedo detectar un error de división por cero. Se puede detectar ese en tiempo de ejecución. Una raíz cuadrada de un número negativo en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación, porque esas son cosas diferentes. Que me salí del arreglo, de mi arreglo iba hasta 10 y yo lo puse en una ubicación 11. Entonces, todo ese tipo de cosas son errores en tiempo de ejecución. Y los compiladores también puede uno activarle unos sanitizers que le dan a uno información de lo que sucede en ese tiempo de ejecución. Entonces esa es otra bandera que vamos a aprender, que si alguno de ustedes ha sido curioso y mira los makefiles de las tareas que yo les envío, por ejemplo a la que les envié ayer, ese makefile tiene unas banderas ahí, entre ellas hay unos sanitizers, y esos sanitizers son las cosas que vamos a utilizar también. Y esos sanitizers, por ejemplo, son muy útiles para verificar una de las grandes fuentes de error en C o C++, que son que yo me salgo de los límites de mis arreglos. Sea más evolucionado, y uno tiene que en este momento estar familiarizado con otro tipo de estructuras también para hacer arreglos más avanzadas y menos proclives a errores, como por ejemplo los vector o los array y cosas de ese estilo, pero uno a veces en algunas cosas de aplicación ya fundamental otra vez de programación de alto desempeño tiene que volver a los arrays primitivos y ahí otra vez vuelve a exponerse a salirse de la memoria y ese tipo de cosas. Entonces también hay ese tipo de errores se pueden rastrear un poco con estas librerías. Hay varias herramientas para hacer debugging, entonces el GDB es el que vamos a utilizar nosotros, vamos a utilizarlo en consola y luego con ciertas interfaces. Y DB es para el que viene con los compiladores de Intel, que si ustedes quieren pueden instalar, si tienen computadores con procesadores Intel, pues pueden descargarlo. Es gratis para Linux, tienen que pagar en Windows, a menos que sea una licencia académica, y no estoy seguro. Y creo que en el Mac sí es terrible porque creo que hay que pagar independiente de si es académico o no. Entonces, bueno, nosotros vamos a utilizar la máquina virtual Linux, entonces no vamos a sufrir con eso. Y hay unas interfaces gráficas como DDD o Eclipse o el modo GDB de Emacs, ¿sí? Que nos permiten interactuar con GDB pero con una forma gráfica. Esto que sigue Pero después, una pregunta. señor. Hay un debugger para Intel, entonces también debería haber uno para AMD. AMD también tiene unas librerías, también tiene su propio compilador y tiene también unas librerías para hacer debugging, pero digamos que piénsenlo como que estos son especializados, como que si Intel saca sobre todo un compilador para sus procesadores, pues obviamente Intel como el fabricante tiene más acceso a las funciones internas y él puede darnos más información que un debugger típico como GDB. Pero digamos que yo creo que la comparación está más es con los compiladores. Entonces el compilador de GNU, cuando uno le activa las variables de optimización, pues él trata de optimizar para la plataforma, sea AMD, sea Intel o cualquier otra. Él trata de optimizar. Lo único que uno tiene es que sin utilizar el compilador de Intel, pues Intel, al ser el fabricante de sus propios procesadores, puede optimizar aún mejor. Entonces, cuando uno compara un código en GCC o en G++, en un, optimizado en un compilador en un procesador Intel, es probable que sea un poquitín más lento que el mismo código compilado, pero con el compilador de Intel y optimizado. Simplemente es eso. Pero en cuanto a los debuggers, es prácticamente lo mismo. Yo puedo utilizar GDB para Intel o para AMD, porque al final lo que estamos haciendo con un debugger es como parar mi programa, tratar, si ustedes quieren, pues de ver como el código de máquina o no, pero es como para ver el flujo, independiente de la plataforma. La diferencia entonces, como te digo, realmente está en el compilador como tal, que me puede producir códigos que se ejecutan más rápido en Intel. Y utilizar el compilador de Intel en plataformas AMD, pues se ha demostrado que no produce el código más óptimo, pues digamos que ellos no están obligados a optimizar su compilador para la plataforma de competencia. Y AMD todavía, digamos, pues él tiene sus propias librerías para tratar de hacer las cosas más rápidas para tratar de igualar esto. Anteriormente, pues AMD no, no podía competir realmente con Intel y por eso Intel duró 10 años o más en un monopolio fuertísimo de los procesadores y entonces él no sentía presión de tener que liberar procesadores más rápidos o con más núcleos, ni que tenía que bajar los precios. Y entonces hubo una gran época en donde todo el mundo tenía que comprar era Intel, 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 pero ya desde hace un par de añitos
AMD se ha vuelto muy competitivo en este momento. Realmente los procesadores de AMD, los Ryzen de generación 2 y todo esto, la Genoa y todo ese tipo de las últimas versiones de Ryzen son muy competitivos, son mejores que los de Intel y utilizan menos energía. Y pues realmente uno pues esperaría, pues hasta ahora están empezando a aparecer los primeros portátiles y computadores con procesadores de este estilo de AMD Ryzen, pero no salen mucho porque de todas maneras todos los fabricantes habían hecho muchos tratos con Intel, incluso tratos en donde Intel metía la mano en el diseño de la máquina. Entonces eso obviamente es una forma en que Intel se protegió su monopolio, y pues eso va a ser un poco más lento la introducción. Pero yo actualmente, si tuviera dinero y tuviera necesidad, bueno, necesidad sí, pero tuviera dinero para comprarme una máquina, yo compraría una Ryzen. Y ahí me va a funcionar también GDB, GCC y todo eso. ¿Listo? Listo, profe. Lo preguntaba porque mi máquina tiene un procesador AMD. Perfecto. Entonces ahí no va a haber problema. La idea es que me instales el compilador de Intel, pero todo lo que vamos a hacer es independiente de la máquina. Muy bien, entonces, y lo que sigue abajo son otras herramientas. GProf es para hacer profiling, que es otra cosa que vamos a ver después, y Volgrind es un framework gigantesco que tiene un par de cositas para hacer profiling y un par de cositas para hacer debugging. En cuanto a debugging, el que vamos a utilizar es este, se llama Memcheck. Y entonces esas son como las herramientas que vamos a ver nosotros, y ahí está la justificación. O sea, esta gente que tiene clusters, que trabaja en clusters, y que sabe de esto, utiliza estas herramientas. Pues por eso también nosotros vamos a aprender de eso para ver si algún día llegamos a ese nivel. ¿Qué más tenemos acá? El debugger, ¿no? Entonces nos da más información que simplemente hacer print, voy acá, voy acá, voy acá. Nos permite parar, arrancar, parar, ejecutar instrucciones línea por línea o instrucción por instrucción, porque una línea de un programa no implica una instrucción. Por ejemplo, si ustedes hacen std cout hola mundo, esa línea de ese programa yo podría pensar que son varios cientos de miles de instrucciones, porque uno está creando una cadena, esa cadena se tiene que mandar al procesador, ese procesador pues tiene que codificarla, luego la tiene que mandar al dispositivo de salida, tiene que entonces comunicarse con ese dispositivo de salida, digamos la pantalla, la salida estándar, tiene que escribir unos caracteres en términos ASCII, no sé qué, o sea, tiene que hacer muchísimas cosas. Entonces uno realmente, cuando ejecuta una línea de código, está ejecutando muchas instrucciones. Y uno a veces también puede ver el código de máquina que eso asocia. Yo no sé leer eso, el assembler, yo no sé leer eso. Pero algunas veces cuando uno ya se mete mucho en esto y aprende pues más porque necesita eso por alguna razón, pues uno puede ver el código de máquina, y de hecho hay una página web, yo prácticamente nunca he entrado allá, se llama Godbolt. Y en esa página web uno puede comparar, cambiando digamos el código, cuál es el código de máquina que se produce y qué tan bien me compila mi código cosas o no. Entonces, vamos a abrirlo. Yo la verdad nunca lo he usado, esta es la primera vez. No sé por qué me pongo a hacer cosas que nunca he hecho. Vamos a decirle que sí. Entonces, por ejemplo, aquí hay una función. Miren, aquí se pone una función, está en C++, esto eleva al cuadrado un número y retorna. Y aquí a la derecha ustedes pueden ver GCC 10.2 para la arquitectura x86-64, ¿qué código produciría? Entonces aquí está el código en assembler. Ustedes pueden poner, por ejemplo, muchos más versiones de compilación, de compiladores, ustedes lo pueden ver acá. Hay de todo tipo. Y ustedes entonces también pueden ver qué está pasando o por qué una versión, digamos, de su código les está dando diferente con otra versión de compilador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí uno puede explorar, pero pues yo no me voy a meter mucho en esto. Aquí les va diciendo más o menos en dónde está, y aquí está la sintaxis de assembler de lo que se está haciendo. Entonces, esto es muy útil cuando uno está ya a muy, muy bajo nivel. Y esto sirve para mucho tipo de código, venga, a ver, no sé qué, Pascal, hasta Python incluso se puede ver las instrucciones de máquina que genera, pero pues pueden aquí atacar muchísimos otros tipos de cosas. Yo no me voy a meter más allá, no quiero hablar más de esto que no conozco. Del otro, de esto tampoco conozco todo, de lo que les estoy hablando en la presentación, pero conozco un poquito más, un poquitín. Entonces mejor me quedo en esto. De todas maneras, siempre hay que pensar bien. No piensen que voy a escribir el primer programa cualquiera como sea y el debugger después me ayuda a arreglarlo, porque van a gastar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo
ajustando su código. Entonces, siempre es bueno pensar y a veces pensar en mi problema un poquito más me permite a mí evitar el uso del debugger, porque digamos, el diseño de mi código es mucho mejor, mucho más natural y mucho más apropiado. Listo. ¿Y qué más sigue? ¿Cómo vamos a usar el debugger? Entonces lo que vamos a hacer es crear un programa que tenga algunos errores y vamos a activar el debugging así. Le vamos a activar a G++ o a GCC, le activamos esto, el "-g", y cuando uno le pone esa bandera del "-g", uno lo que está diciéndole al compilador es, por favor, no solamente compile y cree un ejecutable, sino que añádale unos símbolos extras que un programa de debugging pueda leer. Y de esa manera yo puedo asociar líneas de mi código fuente con instrucciones de máquina, y entonces yo puedo entender mejor mi proceso de debugging. Eso me genera aproximadamente un mapeo 1 a 1 entre mis líneas del programa con lo que se está ejecutando, pero esto no siempre pasa, sobre todo cuando uno utiliza optimización, pero como hemos visto eso, entonces no pasa nada. Y si uno quiere después, digamos, a un programa que uno le puso símbolos, eso no afecta el desempeño. Un programa que tenga símbolos de debugging no se ejecuta más lento que un programa sin símbolos de debugging. Pero si uno por alguna razón, y es que estos son conocimientos muy específicos, si por alguna razón tengo que mandar este programa a una calculadora, a un sistema impedido o algo así, yo puedo utilizar el comando strip en la consola para quitarle esa información. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Y entonces después, cuando uno va a utilizar GDB, uno simplemente escribe GDB y el nombre del ejecutable. A ustedes se les va a abrir una consola de GDB, o uno le puede decir que se le pegue a un proceso que está corriendo, entonces uno le manda el process ID, o sea que ustedes pueden hacer, por ejemplo, GDB y pegárselo a Firefox, por ejemplo. Y si Firefox se compiló con el que ustedes instalaron tiene símbolos de debugging, ustedes pueden empezar a hacer debugging en Firefox y tratar de pararlo y hacerle cosas raras para ver cómo reacciona. O a cualquier proceso que esté corriendo le pueden hacer eso. Y hay algunas palabras claves como continue, finish, step, next, que son las que vamos a ir mirando nosotros ahorita poquito a poquito. Por ejemplo, continue es que yo lo paré en cierto punto y le digo simplemente que continúe hasta cierto otro punto. Finish es que siga hasta el final de la rutina. Step es que haga, ojo, step quiere decir que haga un paso línea a línea dentro de mi código, pero que no entre dentro de sus funciones, mientras que next, que entre, perdón, dentro de las funciones. Entonces, digamos, si yo llamo dentro de mi código la función raíz cuadrada, él va a entrar dentro del código de la función raíz cuadrada, pero si yo en cambio utilizo next, él se salta a eso y simplemente me da el valor que me retorna esa función. Ya vamos a ver ejemplos de esto. ¿Y qué más hay aquí? Bueno, hay otras variables, otras instrucciones claves, print, para imprimir alguna información. Display es parecido a print, pero cada vez que hay cambios o que yo paso una nueva línea, él me vuelve a hacer el display de lo que le dije. Where es muy útil porque a veces cuando a mí se me muere un programa por segmentation fault, yo le pregunto en dónde ocurrió ese error, ya me bota la línea, entonces yo ya puedo detectar exactamente en dónde ocurrió el error, sin tener que hacer voy acá, voy acá, voy acá. Con break yo puedo establecer en dónde quiero que él pare, entonces yo le digo haga un breakpoint en la línea 5 o en la función tal, y entonces yo estoy estableciendo breakpoints para que él pare. Con watch yo le puedo decir a él, por ejemplo, que esté revisando una variable. Yo le digo watch tal variable y él me va a avisar cuando esa variable cambie de valor. Eso es muy útil cuando uno tiene variables que se pueden modificar en varias zonas y uno no está muy claro quién la está modificando. Entonces con watch es muy útil. Y con delete uno puede después remover un display o un breakpoint. Ya vamos a ver ejemplos de todo esto. Esto no lo vamos a hacer mucho. Y bueno, cuando son programas paralelos esto es mucho más difícil, ¿no? Entonces esto sí, sí realmente es más complicado, no vamos a tocar esto todavía. Y con Valgrind vamos a ver más adelante también. Esta es la otra cosa que quería decirles. ¿Cómo reportar un error? O sea, ustedes cuando digamos necesitan ayuda, no solo cuando me están preguntando a mí, sino en internet o algo así, ustedes primero tienen que buscar en internet o en Google. Piensen que ustedes van a reportar un error a una librería, a alguien. Encontraron que hay un problema y le pusieron una matriz, no les funcionó. Dentro de su código ustedes tienen una matriz de 1000 por 1000 y ahí no les está dando bien un valor propio. Probaron, probaron, probaron y al final deciden que eso es un error en Eigen. Entonces primero tienen que buscar en Google si ese error de pronto ya lo arreglaron, de pronto es su versión y está desactualizado, algo así. Primero hay que buscar.
Si no encuentran solución así, entonces ustedes tienen siempre que dar una descripción de cómo reproducir el problema. Esto es supremamente importante, como les decía, si ustedes me preguntan a mí, yo tengo que de alguna manera ver el problema y poderlo reproducir si es de programación muy específico. Y es lo primero que yo les pregunto. Ustedes ya se han dado cuenta que me dicen, no tal cosa, yo le digo, déjame ver el screenshot, déjame ver tal cosa, porque es que si yo no veo cómo podría yo reproducirlo, no veo el error, yo no puedo de ninguna manera corregirlo. Entonces ustedes tienen que pensarlo y tienen que sacar digamos, esa información extra, porque si quieren, digamos, que de cierta manera uno les pueda ayudar, pues tiene que facilitar también esa ayuda. También ahí es importante que ustedes traten de hacer un minimal working example que muestre el error, o sea, de nada sirve mandarle un código a los de Igen que tiene el código de su tesis, 2000 líneas, y es que no me funciona. Nadie se va a poner a leer un código de 2000 líneas, porque nadie tiene tiempo para eso, sobre todo que no nos va a beneficiar absolutamente en nada. Y en cambio sí los va a afectar negativamente, les va a quitar tiempo y demás. Entonces también es importante que ustedes reduzcan el tamaño de su programa de tal manera que lleguen a lo más pequeño posible que todavía muestre el error. Así se llama el Minimal Working Example. También es útil decir qué versión de la librería están usando, qué compilador, porque ya vieron que dependiendo del compilador, de la versión de mi librería, puede ser que yo tenga error o no. Entonces esto también es importante. O sea, en otras palabras, ustedes tienen que demostrar que han tratado de arreglar el problema. También pueden decir, ya busqué y encontré esto y esto, y aún así no me ha servido lo que dice ahí. Entonces, cuando a uno, digamos a los de alguien les llega esa información, miren, tengo este error, este es el minimal working example, 20 líneas nomás. Ya encontré información aquí y aquí, aún así no funciona. Pues la gente ha visto que ustedes ya hicieron como su parte, que no lo han logrado, pero que ya invirtieron tiempo. Entonces les queda fácil reproducir su error porque les mandaron el mínimo de working example, saben la versión de la librería, entonces es muy fácil y rápidamente les pueden ayudar, porque rápidamente pueden reproducir el error y rastrearlo. Pero si a mí me llega un correo con un código de 2000 líneas y ahí está el error y no sé qué hacer, pues yo tampoco y no voy a hacerlo porque uno tiene que demostrar que uno también ya hizo algo de su parte. Entonces esto es más que todo cuando uno pide ayuda en foros y cosas así. Piensen ustedes, si a mí me llegara esta información que yo estoy enviando, yo podría arrancar de una vez. Si yo no supiera nada del problema, no conozco a esa persona ni nada, yo podría arrancar de una vez a reproducir el error. Piénselo pensando en que si yo le pasara esto a mi mamá, ella podría arrancar a reproducir el error. Sí, porque el contexto es muy importante. Y si la respuesta es no, me tocaría decirle al compilador y no sé qué. No tanto llegar atrás como no me tocaría enseñarle a programar a mi mamá y todo eso, sino si yo le pasara esto a un compañero mío que sabe programar para que él reproduzca el error, ¿de verdad lo puede hacer? Y entonces ahí uno se va a dar cuenta si le falta una información. Entonces es muy importante que uno aprenda a reportar esos errores. Entonces con esta introducción vamos a pasar, Profe, ¿sí? a la digamos, entrada. ¿hay Señor, alguna manera como de automatizar como esos reportes que uno diga, bueno, tengo como unas rutinas que siempre sigo, entonces voy a crear algo que me automatice la forma de presentar ese reporte? O sea, quiero decir, como un programa que uno ejecuta el programa y el programa te dice, bueno, describe tu situación, que de una vez ponga todo el hardware, que ponga casi todo para uno hacer ese reporte como más rápido. que yo sepa no, pero tú mismo lo puedes escribir en un script de shell, yo creo. Entonces puedes crear un script que saque esa información. Y digamos que en ese caso, por eso es tan útil uno utilizar, por ejemplo, los environments de SPAC, por ejemplo. Entonces uno conoce específicamente cuál versión tiene y todo eso. Pero que yo sepa, no. Hay algunos programas grandes, ustedes han visto de pronto a veces errores del sistema operativo, y en esos core dumps, que se llama cuando un programa tiene un error, a veces un programa bota un archivo, genera un archivo ahí en el directorio, se llama un core dump, y uno puede, pues, con un GDB meterse a ese core dump. Eso es lo que más me parece similar a lo que tú dices. Algunos programas lo generan por defecto, otros no. Y uno puede entonces adjuntar. Entonces uno dice, adjunto el core dump, pero eso es cuando son programas muy grandes. O sea, uno está utilizando, no sé, LibreOffice. Y uno hacer el debugging de LibreOffice es muy difícil. Entonces, y además uno, pues,
lo máximo que puede hacer es como una tabla y sacar algunas cosas, pero no puede hacer mucho. Entonces, esos programas tienen como su propia forma de reportar, pero digamos que tú tengas aquí como disponible un programa para cualquier tipo de errores, no, te tocará a ti escribirlo, que no es complicado si lo haces sencillo, pero que yo sepa, no existe de forma general para cualquier programa. Yo nunca lo he hecho, o sea, quiero decir, yo nunca he tenido esa necesidad, digamos que lo mínimo posible es hacer un código más chiquito que refleje el error, y lo segundo, decir pues la versión de librería que estás usando y el compilador. Con eso es casi más que suficiente. La gente de hecho valora mucho es que tú les envíes ese código que reproduce el error. Eso es como lo más importante, ¿listo? Entonces, en eso es, digamos, en lo que te tendrías que concentrar. Ese será como mi consejo ahí. ¿Está bien? Entonces voy a ir acá, a esta wiki. Recuerden que yo estaba aquí metido en la página principal, me fui aquí a debugging, y aquí en debugging le di clic a este enlace y voy a darle clic ahí a GDB. Por si acaso les voy a copiar acá la dirección. Ahí, miren, ustedes escribieron en el chat preguntas y yo no me di cuenta de ver qué fue lo que preguntaron. Ah, bueno, no eran preguntas. Supongo que no sé si están hablando entre ustedes o de pronto era por lo que yo decía. Bueno, en todo caso, ahí está la dirección para que todos vayan allá, por favor. Y entonces vamos a empezar con un ejemplo específico de cómo utilizar GDB. Y para eso lo que vamos a hacer es copiar este código y empezar a ver cómo usarlo en un código que en principio no, pues no tiene errores realmente. Entonces vamos a copiar este código. Voy a ir a la consola. Ya estoy acá, voy a hacer un git pull por si acaso hice cambios en otro lado. No, he hecho cambios en otro lado. Voy a crear una carpeta para la clase del día de hoy. Fecha es hoy. Septiembre 23. Debugging 1. Entro ahí y entonces voy a crear mi primer código llamado example 1.cpp. Entonces voy a copiarlo acá. Este no era. ¿Dónde está el código aquí? Últimamente mi mouse, yo no sé qué es lo que le pasa. Pierdo control. Ahí está. A veces, digamos, en el estándar C++, ustedes ven que lo escriben return 0, pero en el C++11 pues apareció esta constante exit success, simplemente como para formalizar en caso de que esa constante cambie. Si no entienden, pues pónganle aquí 0 y ya está. La misma vaina. Entonces tenemos esto así, no hay problema, listo. Este es el código que voy a utilizar para aprender en consola. Por ahora vamos a aprender en consola cómo utilizar GDB. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Okay, yo creo que si arranco en Emacs, de pronto se entiende más. No, consola, y luego en Emacs. Entonces primero, para activar el debugging, si yo compilo así, de esta manera, yo no activé el debugging. Es decir, yo tengo un ejecutable, yo le puedo abrir ahí a mi debugger, lo puedo abrir con ese ejecutable, pero él no va a entender en qué línea estoy, él no me va a poder dar esa información. Entonces,
primero que todo, para poder activar el debugging, yo tengo que poner esto, menos G. Y cuando hago eso, quiero que vean lo siguiente. Entonces, paren un momento, miren por favor mi pantalla. Estoy activándolo sin debugging y voy a escribir el S-LH para ver el tamaño de A.out. Miren que el tamaño de A.out es de 19 kilobytes. Si yo le activo el debugging y hago otra vez el S-LH, miren que ahora pesa mucho más, 39 kilobytes. O sea que aunque el código es el mismo, el ejecutable tiene más cosas, más símbolos, le llamamos a eso. El ejecutable tiene los símbolos de debugging activados. El código es el mismo, el código fuente es el mismo, pero el ejecutable tiene más información. Y si yo utilizo strip, como les conté, en A.out, y hago otra vez el S-LH, pues le quité un montón de símbolos. No solamente le quité los símbolos de debugging, sino que miren que cuando no estaba activado el debugging le pesaba 19 y ahora pesa 15, o sea, le quité un montón de símbolos. Eso es simplemente para volverlo más chiquito. Eso es cuando uno está limitado por tamaño y cosas así, pero aquí realmente a nosotros no nos interesa eso. Entonces voy a volver a compilar con debugging para poderlo usar. Entonces, ¿quién todavía no tiene el ejemplo listo para compilarlo con debugging? Responda ya. Profe, yo no vi dónde estaba el código para copiarlo. Disculpe. Mi máquina virtual se congeló, está cargando otra vez. En el chat. Dale clic en el chat, ahí les puse la dirección. Le das clic en el chat, a esa pestaña. Sí, o sea, yo eso estoy en la página, pero ahí adentro donde está el código. El primero, este. Ah, listo, ya. GDB. Entonces un minuto más. Ya en un momento los dejo ahí mientras se adelanta. Listo. Ya les di suficiente tiempo, entonces ya deben tener todo el programa. Voy a compilar de nuevo.
con debugging, entonces G++ menos G. Si yo lo ejecuto, pues esto no tiene nada raro. Como les digo, las banderas de debugging no afectan a mi código, entonces por favor ejecútenlo ustedes, compílenlo así. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir GDB evaluado en este código. Y les debe abrir algo parecido a lo que yo tengo acá. Creo que yo tengo cargado una versión más nueva de GDB que instalé con Spark. Sí, a ustedes les debe salir 831 en la pantalla. ¿9.1? Perdón, ¿qué versión tienen ustedes? 9.1 tengo yo. Pero no es la máquina virtual, ¿o sí? La de programación, métodos numéricos. La que yo les envié. Sí, profe, la del semestre pasado. Ah, la del semestre pasado porque nosotros hicimos algunos cambios ahí, sí. Listo. En general, desde que nos dé 831, está bien. 9.1 pues tiene cosas extras, pero no va a haber muchos cambios en lo que vamos a hacer. Entonces, esta es la pantalla que les tiene que salir a ustedes. Esto es lo primero que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué hace uno? Ustedes entraron a una consola y para salirse, pues tiene que aprender a salirse también de estas cosas. Para salirse, ustedes escriben control D y ya se salieron. Yo voy a volver a entrar porque me salí. Ahí está. Y entonces miren lo que él les dice de información. Les está dando, bueno, un montón de información de la versión, de la licencia, etcétera. Para los que estén en Mac, esto es un problema tenaz, porque es que en Mac, Apple está, digamos, complicando cada vez más las cosas para utilizar estas herramientas. Entonces toca notarizarlas y toca activarles unos permisos y ponerles unos entitlements y hacer un montón de cosas. Y bueno, yo ya hice todo eso y aún así no me funcionaba de manera reproducible. A veces sí, a veces no funcionaba el GDB. Ellos prefieren que uno utilice el debugger de Clang, que es otro compilador. Eso también ese Clang, digamos, tiene una licencia más abierta para ellos, no les obliga a compartir el código fuente. Y entonces, pues digamos, con Clang es la forma de hacer debugging allá, o con Xcode, pero es que Xcode instala un programa como de 30 gigabytes porque tiene que tener emuladores de todos los iPhones que existen y todo eso. Y pues uno para hacer estas cosas no. Y además uno no se va a encontrar en un clúster con un montón de computadores Mac para hacer debugging. Entonces yo por eso ya en Mac, digamos, como pueden ver, no estoy haciendo ahorita el debugging porque eso sería más enfrentarme como a ese montón de dificultades que hay. Y por eso lo hago aquí en Linux. Entonces miren que al final les está botando aquí que si ustedes quieren comentar, bueno, buscar ayuda sobre una cierta palabra, entonces utilizan el apropos y la palabra clave. Pero lo importante es esta última línea. Dice, estoy leyendo los símbolos desde a.out. Entonces, ya leyó los símbolos, no bote error. Voy a mostrarles qué pasaría si yo compilara sin GDB, sin G, sin activarle el debugging. Si yo lo cargo acá, bueno, aquí no me dijo nada, pero ya les voy a mostrar. Voy a compilar otra vez así porque me pongo a decirle muchas cosas y al final se confunde. Entonces tenemos esto, todos deben estar acá. Si yo quiero correr mi código, entonces yo le digo run. Esa es la primera palabra clave, run. Una pregunta, ¿quieren que aumente la fuente de la consola o ahí ya está bien? Se ve bien. Está bien, profe. Sí, un poco, profe, gracias. Así, listo. Es que si no ya no puedo ver yo. Uy, no, ya me queda muy grande. Ahí, listo. Pues lo chévere es que, bueno, no sé, que aquí Meet le permite a uno hacer como zoom de la pantalla. Digamos, yo como utilizo el computador para ir programando, lo que hago es ver desde el celu
y como las palabras aparecen tan chiquitas, hago zoom de la pantalla. Ah, Entonces, sí. no sé si también les funcione. En caso de que al profe le quede como muy incómodo hacer ese zoom y le quede muy grande ocupando pantalla. Una buena idea, y eso también explica por qué siempre hay dos Judol. ¿Cierto? Sí, lo siento. Sí, sí, sí. No, no pasa nada, está bien. Eso está bien, eso no tiene nada, eso no tiene ninguna consecuencia ni nada. Solo que hay un Judol que sí saca bien las tareas y otro que saca ceros, ¿no? Ok. Entonces, si ustedes quieren correr el código, ustedes simplemente le dan run. Yo presioné control L para limpiar la pantalla. Le dan run, y cuando le dan run, aquí dice, estoy arrancando este programa, entonces les dice la ruta del programa que él está ejecutando, la ruta completa, a.out, y el botón número 0, y al final dice que es inferior, ese programa que tiene este process ID, terminó sin problema. Y pues nada, o sea, yo simplemente aquí ejecuté mi código, fue como dar escrito ./a.out, y no lo paré en ningún momento. Entonces, pues realmente no estoy haciendo debugging, ¿no? Pero aquí voy a mostrarles qué se hace para correrlo. Si, digamos, mi código tiene que leer argumentos de la consola, pues yo aquí le pongo los argumentos. Digamos, le pongo 17 y 9.8. Y de esta manera es que le estoy mandando argumentos a mi código. ¿Listo? Así es que puede funcionar. Bueno. Todo esto está bien, pero yo no he creado breakpoints. Entonces, ¿alguien recuerda cuál era la palabra clave para poder crear un breakpoint y parar nuestra ejecución del código? ¿Break? Break. Entonces uno puede escribir breakpoint y yo le puedo decir que pare en cierta línea, en la línea 10, o que pare en cierta función. Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí, como solo tengo la función main, le voy a decir que pare en la función main. Perdón, es solo break, ¿no? Que pare en la función break. Entonces él me dice, he creado un breakpoint, esperen, miren todavía mi computador y ahorita lo hacen ustedes. He creado mi breakpoint 1 en esta dirección de memoria, bueno, en este archivo file 1.cpp en la línea 7. O sea, ustedes también le pueden decir, si cuando compilan cosas que tienen que ver con muchos archivos, le pueden decir el file name, dos puntos, ¿sí? Y en qué sitio o en qué línea, eso también lo pueden hacer. Si yo le hago list, yo puedo ver aquí mi código fuente. Entonces él me dijo que lo puse en la línea 7, y ustedes se dan cuenta, la línea 7 es esta. Esta es la línea 7, es donde él creó el breakpoint. Ustedes dirán, pero debió haberlo hecho aquí en la 4. Y pues sí, pero es que él trata de parar en la primera instrucción que ejecute cosas. Entonces la línea 4 realmente es la declaración de la función main. Este int a no está ejecutando instrucciones, solamente está avisándole al compilador que vamos a crear una variable de tipo entero llamada a, o sea, que cree esa memoria. Pero la primera instrucción realmente está en la línea a igual 0. Ahí es cuando vamos a cambiar el valor de a. Yo también puedo decirle, si yo quiero forzarlo, quiero decirle break en la línea 6, por ejemplo. Y miren que aquí dice otra cosa. He escrito, en lugar de escribir break completo, escribí solamente br. Él me lo volvió a poner en la línea 7. O sea, es lo que él dice. Si yo hago solamente break, ¿cómo era? Ahorita lo miramos, porque se me olvida en este momento, tengo que ir mirando el tutorial. Entonces yo solamente puedo escribir break y ya está. Entonces paren un momento y miren lo que voy a hacer. Yo le voy a dar run, y cuando le doy run, él paró precisamente en el breakpoint 1, en el que primero habíamos definido, ¿cierto? Él paró en ese punto, entonces me dice, mire, cuando usted me ejecutó de esta manera, me dio run, esto es lo que valen estas variables, no sé qué, usted estaba en este momento en este archivo, está en la línea 7. Y yo, si quiero seguir, yo le puedo pues preguntar cosas, yo le puedo preguntar, venga, dígame cuánto vale A. Y él me está diciendo A por defecto en este momento vale 0, ¿cierto? Le puedo preguntar cuál es la dirección de A. Y él me bota la dirección de A. Ya vamos a ver cómo cambiarle ese formato. Pero aquí me bota la dirección en hexadecimal. Y yo puedo entonces empezar a correr. Entonces le digo next. Entonces él ahora pasó a esta dirección. A esta instrucción, perdón. Que es la siguiente instrucción, ¿sí ven? A igual 0, luego la impresión y luego A igual 5. Yo puedo volver a preguntar A, ¿cuánto vale A? Yo le puedo decir A igual 10. Es como, se me olvidó si es con Z. Bueno, ahorita lo miramos.
Le puedo decir next, el paso a esta otra, aquí está la impresión, el cout, aquí está el 0. Luego pasamos a la siguiente dirección, a igual 5, le doy next. Luego llegamos a return 0, next. Y ya terminé mi función, entonces le puedo decir continue, y solamente pongo la C de continue, y ya terminó, y ya paró. Entonces, esta es la base del debugging. Es activar el debugging cuando compilamos, entrar al debugger, dándole el nombre de nuestro ejecutable, ponerle los breakpoints, y empezar a avanzar nuestro código paso a paso para ir viendo qué sucede. Entonces, háganlo ustedes ahora, por favor. Info breakpoints. Ustedes también pueden preguntarle a su debugger que les dé información de cuáles breakpoints están activos. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, decirle con el comando info, decirle info breakpoint, info br. Hay muchos infos que ustedes pueden pedir, ¿no? Aquí está el info de direcciones, de argumentos, ¿sí? De funciones, de archivos, un montón de cosas extras. O sea, lo que yo les voy a dar es solamente la base de todo esto que se puede hacer acá. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que tengo, este es un breakpoint que está activado. Yo lo puedo desactivar, por ejemplo. Este está en la línea 7 de example, y este segundo breakpoint también está en la línea 7, o sea, son como lo mismo. Yo le puedo decir a mi compilador que me borre el segundo breakpoint. Entonces lo hago por identificador, el número 2. Entonces le digo, borre el 2, vuelvo a preguntar breakpoint si ya lo borró. Y voy a volverlo a correr, lo voy a dar run otra vez. Entonces me dice A igual 0. Y yo le puedo decir a él, por ejemplo, watch, que esté pendiente de cuando cambie A. Uno le puede decir que esté pendiente cuando cambia en lectura, o cuando alguien lo lea, o cuando cambia en escritura. Por defecto creo que el watch implica las dos. Entonces, hardware watch point en A. Entonces le voy a dar next. Next. Y miren que esta instrucción que sigue ahora yo estoy parado en la línea 9 y esa instrucción me va a cambiar a A. Entonces miren que si yo le doy next, él me bota aquí me bota más información, me dijo, oiga, pilas, acabaron de acceder a A, su valor anterior era 0 y ahora vale 5, y me dan la línea y todo eso. Entonces esto es muy útil porque yo a veces puede ser que no entienda bien por qué una variable que depende de un montón de cosas más está cambiando, o que está por allá metida entre un montón de funciones. Entonces yo puedo preguntarle simplemente, venga, monitoree cuando cambia y cuando cambia avíseme y pare ahí. Y para eso sirve el watch. Entonces miren que cuando yo le pregunto a mi debugger que me dé información de los breakpoints, él me está diciendo, bueno, usted tiene un tipo breakpoint aquí normal que está en la línea 7, pero además usted tiene un hardware watch point que está sobre la variable A y que también lo alcanzó una sola vez. O sea, él me bota los dos tipos porque los dos son breakpoints. Cuando cambio de la variable A, él para. Entonces esto también es muy útil, de nuevo, como les digo, porque uno a veces no puede predecir en dónde empiezan los problemas. Uno sabe que el problema está asociado a que cierta variable cambió, que por alguna razón uno no la puede hacer constante. Entonces uno le pone un hardware watch point a eso. También nos sucede que, por ejemplo, a veces ustedes ponen un hardware watch point en una variable que está dentro de un bucle. Y el bucle se repite 1.000.000 de veces. Entonces ustedes imagínense que esto empieza a aparecer 1.000.000 de veces. Entonces, next, siguiente iteración, next, siguiente iteración, next, siguiente iteración, next, siguiente iteración. Eso es muy cansón. Y de pronto el problema ocurre es por allá en la iteración 100. Entonces uno también le puede decir al debugger que ignore
esto que está acá, que ignore el breakpoint con código 3 por 100 veces. Entonces, por eso ahí uno puede hacer, simplemente avance y cuando haya hecho 100 iteraciones, ahí sí haga el breakpoint. Entonces, uno también puede hacer esto para no estar parando completamente su código todo el tiempo. Entonces, antes de seguir, yo quiero ya que veamos dos cosas. Voy a salir. Miren, paren un momento, miren acá. Voy a compilar sin símbolos de debugging. Paren y miren, por favor. Miren, quité el "-g". Y ahora voy a abrir el debugger con este ejecutable. Y si yo le digo a él, breakpoint en main, él me dijo, miren lo que me dijo ahora. Él dijo, yo le hice un breakpoint a usted en esta dirección de memoria, pero no me dijo la línea. Y es que al yo no haber colocado mi bandera "-g, él no tiene esa información, esos símbolos de debugging. Si yo le doy run, él me dice, ya paré ahí, y yo no veo nada. ¿Sí? Yo no entiendo nada porque esas son puras direcciones de memoria en la ejecución. Yo le doy next. Y entonces él me dice básicamente, él hizo el next hasta el final de la función porque no hay líneas de información que él me pueda mostrar. Entonces ya no puede ir línea por línea, sino simplemente todo termina y pues ya acabé. Entonces por eso es muy importante que no olviden ustedes compilar con el "-g". ¿Sí? Eso es muy importante para poder hacer el debugging. Y otra cosa también de breakpoints condicionales es que ustedes pueden decirle, quiero hacer un break en este archivo, en esta línea, pero solamente si tal variable vale 10, por ejemplo. Entonces yo también podría hacer esto. Bueno, yo le puedo decir, quiero hacer un breakpoint. Termino las líneas. Quiero hacer un breakpoint en la línea 10, ¿sí? En la línea 10, solamente si la variable a vale 7, por ejemplo. Si yo le pido la información de breakpoints, él me está diciendo, esto es un tipo breakpoint que está activado, que está en esta dirección, en este sitio, pero solamente si a vale 7. ¿Ustedes qué dicen? Que yo alguna vez, o sea, que si yo le hago run, ¿él va a parar o no va a parar? No va a parar. No va a parar porque nunca vale 7. ¿Ustedes están escuchando como una música al fondo? Solo se oye como un pedacito, pero no se oye así como... Bueno. No sé los otros, pero yo no oigo casi. Lástima, esta sí es bonita. Bueno, yo no sé qué están escuchando. Están cantando en la calle ópera, es pocas veces que vienen esos cantantes. Casi siempre es pura música de cantina o vallenato. Gracias, viene una china que canta súper bien. O la olla Alcanzo a ver pitadora. como la voz. O es la olla pitadora también lo que están escuchando al fondo, están los dos sonidos. Entonces no sé cuál están escuchando ustedes. Pero la china no canta como una olla pitadora, canta muy bonito. Y esa es como música de ópera que suena al fondo. Hoy no estaba aprendiendo la música mi vecina. Bueno, entonces volviendo acá, si yo le doy run, miren que él terminó, porque mi variable a nunca tomó el valor de 7. En cambio, si yo le digo a esto, por ejemplo, que pare cuando esto valga 5, son dos breakpoints, ¿cierto? Ahora, info.br, y le doy run, él paró precisamente porque hubo un momento en que mi variable vale 5. Si yo le digo que me imprima el valor de A, pues vale 5. Entonces esto también es súper útil para uno poder rastrear una variable que no deba valer algo, o que sea mayor o igual a algo, o menor o igual a algo. Todo ese tipo de condiciones se pueden poner. Es muy útil para uno parar solamente cuando eso suceda. Yo inmediatamente rastrea cuál es el error. Lo que le quería decir es que me voy a salir de acá. Y voy a activar de una vez una especie de interfaz, pero en la consola. Yo no me acuerdo si es menos TUI. Sí. Entonces voy a volverlo a hacer. Quit, miren. Voy a escribir gdb -TUI, a.out. Le doy enter. Él me está preguntando, me está pidiendo ahí al final, miren aquí abajo dice type return for more or q to quit or sigue to continue without paging, no sé qué. Entonces, bueno, presiono el enter. Él sigue, listo. Y ya cuando llegué a mi interfaz de GDB, miren que ahora me aparece el código aquí arriba y me aparece pues mi
mi interfaz de GDA aquí abajo. Entonces, de nuevo, yo le puedo poner, ahora sí, volvamos al principio, un breakpoint en la línea 7, por ejemplo. Y entonces miren que aquí a la izquierda me apareció el breakpoint donde se puso. Y ahora yo le puedo dar run. Y entonces él me dice en qué línea voy. ¿Sí ven? Es chévere. Él me dice en qué línea voy. Está mostrando el ¿Cómo código. se hace eso, profe? Señor, ¿Cómo es que se hace eso? ya les muestro. Entonces, yo ya estoy parado acá, en la línea 7. Y si le doy next, para viendo, él me va mostrando en qué línea voy. Next, next, next. Y al final, pues le doy continue para que termine. Y ya terminó y me puedo salir igual que siempre. ¿Cómo se hace eso? Míralo. menos TUI, apuntado, modo TUI. No recuerdo qué traduce eso. Text User Interface, maybe. I don't know. De esta manera le podemos poner como una interfaz gráfica, pero en consola. Una interfaz en consola a mi GDB. Entonces pruébenlo. Y así se van sintiendo cada vez más hackers para hackear Facebook e Instagram. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Menos TUI, sí, exacto. Menos TUI. Muy bien. Por ejemplo, los que hacen los crackers, no los hackers, sino los crackers, los que realmente violan las licencias y son piratas de verdad. Aquí utilizan esa palabra hacker como piratas informáticos, siendo que eso es puro cuento. Eso no es un hacker realmente. Pero pues esa es la palabra que se le pegó a la gente y a los periodistas. Que es muy chistoso, ¿no? O sea, uno siempre normalmente habla como de las falacias de la información. Entonces uno llega y coge un periódico y ustedes van y leen la sección de ciencia y de pronto un periodista ahí habla de algo de física que ustedes saben. Entonces van y leen eso y dicen, no, este man que está diciendo, eso es un montón de bobadas, esto no está bien, el lenguaje está mal. Y pasan a la siguiente sección, a la sección de economía, y la leen como si eso fuera verdad. Siendo que seguramente si un economista leyera esa sección, también diría que eso está mal. O sea, uno realmente debe tener en cuenta que todo tiene un bias, un sesgo, y no solo pasa en su campo, que pasa en todo. Por ejemplo, en esto de los hackers, pues los tipos obviamente van y dicen que un pirata informático, que pirateó, no sé qué es. No, eso no está bien. Un hacker es una persona también, por ejemplo, que se inventa cosas, como el otro día. Ustedes han visto que hay unas, bueno, no sé si lo han visto con nervios o no. No, yo no lo pongo así. Hay unas pruebas de embarazo que tienen unos displays que a veces salen caritas felices o caritas tristes, pues normalmente carita feliz cuando está embarazada, aunque eso implique un susto. Carita triste cuando no. Ese display es muy primitivo, pero un hacker modificó la interfaz, o sea, abrió eso y le cambió los cables y no sé qué, y podía jugar Doom. Obviamente, pues la resolución es horrible, pero pues eso es una cosa de lo que le gusta a los hackers, o sea, eso es lo que uno le dice, oiga, qué bacano, no sirve para nada, pero pues es una modificación muy chévere, es chévere lo que hizo, eso es ser hacker, ¿sí? Adaptar los sistemas para otro tipo de funcionalidades, cambiar cosas. A veces uno encuentra bugs, a veces hay white hat hackers, que entonces ellos buscan bugs para reproducirlos y para poder mejorar los sistemas. Hay otros black hat hackers que también tienen que ver un poco con los piratas, y eso sí buscan encontrar bugs y venderlos y sacar beneficio de eso. Pero pues eso está muy mal utilizado, digamos, en el jargón, sí, en las palabras o en el contexto, en el léxico común. Y estos tipos que leen, por ejemplo, los videojuegos, cogen el código fuente, no, el código fuente no, perdón, el binario, lo cargan en un disassembler, en un programa de esos, y empieza a tratar de encontrar las instrucciones para hacer la ingeniería reversa y poder encontrar en dónde es que se pone la clave de todo eso. Esos tipos saben muchísimo, muchísimo. De la misma manera que los que hacen
que son forenses de software y, por ejemplo, buscan los virus y tratan de encontrar qué es lo que hacen. Los virus normalmente están, pues uno lo que tiene es el código fuente, y ellos lo que hacen es cargarlo ahí y empezar a quitar etapas de encriptación, porque además esos virus pues se les pueden hacer varias etapas de encriptación para que se oculte el código fundamental, y logran hacerlo y van allá y quitan la primera capa de encriptación y empiezan a ver otras cosas y quitan esa segunda capa y empiezan a comparar bloques de instrucciones binarias con otros bloques ya conocidos y empiezan a detectar las instrucciones, hasta que llegan a sacar casi que el código fuente de esas cosas. Eso sí es saber. Y en eso pues también hay que aceptar que uno es supremamente ignorante, porque tampoco tiene sentido que ustedes se pongan como físicos a aprender eso, a menos que esa sea su área de trabajo. ¿Sí? Porque si no, nunca van a hacer la tesis. O sea, sí, pueden hacer ingeniería reversa de una punto out, pero pues no se graduaron. Y nadie les va a pagar por eso. Entonces tienen que volverse muy buenos haciendo ingeniería reversa. Bueno, entonces este es el modo TUI. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No pudieron ahí? A ver si en el código, si hay que darle enter hasta que lleguen ya abajo. Listo. Muy bien. Entonces, de nuevo, podemos hacer, repasemos, si queremos un breakpoint solamente cuando A valga un valor, entonces, break, y le decimos en qué línea, ¿no? ¿Será que se le puede poner una línea anterior? Déjenme ver. Break en la línea 7 y, no creo, porque entonces debería como devolverse, ¿no? Si A es igual a 5. Vamos a ver qué pasa. Info breakpoints, ahí están, te lo voy a dar run. Y no, él salió. Obviamente, obviamente se tiene que, o sea, él no se va a devolver, ¿cierto? Entonces no tiene sentido ese breakpoint que yo puse. Ah, bueno, yo también puedo arriba, con las flechas arriba y abajo, yo también puedo moverme en el código por si mi código quedó como dañado, quedó como bloqueada la línea 5. Si mi código tiene como esta interfaz, este tamaño, entonces yo me puedo mover como para arriba y para abajo, en caso de que sea un código muy grande. Entonces otra vez quit, me salí, y ahora les quiero mostrar que en Emacs ustedes también pueden hacer esto. Les voy a abrir en Emacs mi código, creo que ya lo tenía abierto de hecho. Aquí está mi código en Emacs, voy a volver grande mi pantalla, voy a aumentar un poquito el código fuente. Miren lo que voy a hacer, presten atención otra vez. Voy a ver si puedo correr aquí un Keycaster. Este programa lo que va a hacer es escribir en la pantalla las teclas que yo estoy presionando. Vamos a ver si funciona. ¿Dónde está el VirtualBox? Aquí. Sí. Entonces miren, si yo presiono el espacio, ahí está abajo apareciendo lo que estoy presionando. ¿Sí lo están viendo o no? ¿Sí les están apareciendo o no las teclas? Miren, si yo estoy... Sí. ¿Sí? Listo. Entonces ahí aparece lo que yo estoy presionando para que ustedes vean. Entonces estoy aquí en Emacs. Lo que voy a hacer es activar el modo GDB de Emacs. Para hacer eso yo tengo que entrar al modo de comandos de Emacs, así como V tenía su modo de comandos, Emacs también. Por defecto en Emacs es edición, por defecto en V es comandos. Para entrar a ese modo de comandos de Emacs, yo presiono la tecla Escape y luego la tecla X. Entonces Escape, X. Abajo, quietos, todos ustedes no hagan nada. Abajo me aparecen un montón de cosas que yo puedo activar. Entonces yo le voy a escribir específicamente GDB. Entonces ahí abajo me aparecieron varias cosas que yo puedo completar si están utilizando la máquina virtual con Doom y todo esto que yo les pasé. Me aparecen esto, si no les aparece nada, pues simplemente escriben GDB, quietos, todavía no lo hagan, y yo le doy Enter. Entonces él abajo, tiene que mirar ustedes de nuevo, abajo les está preguntando, ¿quiere que corra GDB de esta manera? GDB-i igual a mi a.out. No cambien nada de eso, díganle que sí. Si así se llama su ejecutable, entonces díganle que sí. Si no se llama así, le ponen el nombre del ejecutable. Le voy a dar Enter. Y entonces miren que ahora Emacs abrió la interfaz de GDB. Pero yo puedo ir más allá. Entonces voy a hacer un segundo comando, Escape X, y le voy a poner GDB-many Windows. Y cuando le doy esto, me aparecen many windows, muchas ventanas.
Arriba me aparece la interfaz de GDB normal. Abajo está mi código fuente. Y hay otras ventanas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me está mostrando el stack. A mí estamos mostrando información de los breakpoints. Aquí las variables locales, aquí los locales y los registros. Me está mostrando muchas cosas. Entonces, ahorita lo voy a dejar que ustedes lo hagan. Yo voy a seguir mostrándoles qué se puede hacer. De nuevo voy a poner un breakpoint en la línea 7, por ejemplo. Entonces miren que cuando le puse el breakpoint en la línea 7, acá me aparece un puntico rojo precisamente en ese breakpoint que yo puse. Y aquí abajo también me aparece la información del breakpoint en donde está. Entonces me dice en la línea 7. ¿Listo? Yo le puedo dar run. Y si le doy run, entonces hay un puntico blanco aquí que me va diciendo dónde estoy. Él paró. Aquí me está diciendo, entonces me está dando información de las variables locales que yo tengo. Hay una variable entera A que vale 0. Aquí también me está diciendo que estoy en la función main en la línea 7. Creo que puedo darle clic a esto. No se abre todavía nada. Y yo puedo pues seguir aquí diciéndole next. ¿Sí? Le puedo seguir dando next. Y él ya pasó. Miren que el breakpoint era este punto rojo. El punto de ejecución es este. Le doy next. Y bueno, puedo hacer absolutamente todo lo mismo que habíamos hecho antes, hasta continue. Y entonces con eso ya terminó. Y esta es mi interfaz de debugging dentro de Emacs. Como ustedes seguramente se perdieron, vamos a volverlo a hacer todo desde el inicio. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir Emacs. Bueno, haber compilado primero que todo nuestro código con menos G. Vamos a abrir Emacs en el código fuente. Se abre el código fuente, no el ejecutable. Entonces, aquí deberíamos estar todos. ¿Dónde está el navegador? Acá. Entonces voy a activar el modo GDB otra vez, MX, GDB, y le doy Enter. Él me pregunta abajo que si quiere correr GDB así, le digo que sí. Ahí está GDB, y después Escape X, GDB Many Windows, y se me abren todas mis ventanitas. Pues con esto yo ya puedo hacer debugging ¿en qué? En Emacs. Y ustedes aquí tienen algunas ayudas. Ustedes pueden, por ejemplo, aquí en el menú, pueden también, digamos, correr las cosas si quieren. Por ejemplo, correr siguiente next, con esto, control-C, control-N, o dándole clic acá, step line, finish, watch, todo ese tipo de cosas lo pueden hacer aquí también. Bueno, otras más que yo nunca he usado realmente. Entonces lo voy a dejar ahí quieto. Y entonces tenemos esas dos interfaces para GDB, ya sea desde la consola o ya sea desde la interfaz gráfica de Emacs. Una última cosa que les quiero mostrar con esto de Emacs es la siguiente, voy a cerrarlo. Bueno, afortunadamente les queda el video a ustedes grabado con todo esto. Miren que yo puedo abrir Emacs en la ventana, en la consola. Este es uno de los grandes poderes de Emacs, comparado por ejemplo con Visual Studio, que ustedes no lo pueden usar en la consola. Yo puedo abrir Emacs en mi consola, obviamente me tengo que saber los diferentes comandos de consola, control XS para guardar, control XF no sé qué, pues esto toca saberlo porque aquí no hay menú, aunque hay una forma de acceder a ese menú, pero la verdad no sé cómo es. Yo también puedo decirle a esto acá, todos mis comandos que hicimos antes, Escape X para entrar a la línea de comandos y le voy a decir GDB, y le doy Enter, y ya, aquí tengo la interfaz de GDB en Emacs. Y también puedo decirle Escape X, GDB, Many Windows, ¿sí? Y también en la consola, como ustedes pueden ver, también puedo hacer el debugging. O sea, yo puedo utilizar Emacs remotamente en la consola y me sale básicamente la misma interfaz que tenía anteriormente. Voy a quitar un poquito el zoom. Y es exactamente igual que antes. Entonces, breakpoint en la línea 7, pin, ahí me apareció el B, la B rojita, y aquí me apareció la información. Le doy run, y entonces me aparece que estoy dentro de la función main en la línea 7, y paro la ejecución, esta flechita de la ejecución, este es el local que tengo disponible. Le digo que haga un watch, por ejemplo, de la variable A. Entonces aquí tengo mi otro breakpoint.
Aquí estoy en el breakpoint hit, o sea, estoy parado en mi breakpoint. Le hago next. Le hago next. Y aquí va a cambiar, ¿no? Entonces se va a activar el watch que yo le escribí, next. Y ahí se activó el watch. Entonces aquí me está diciendo, el value valía 5, el nuevo valor es 5, perdón, el viejo era 0, el nuevo es 5. Y de esta manera, pues ustedes entonces tienen la interfaz en consola de Emacs que tiene toda esta información. Y ahí en principio, pues ustedes tienen que moverse todo como si fuera en consola, entonces el mouse no funciona. Si yo quiero pasar a otros frames, a otras de estas ventanitas, se llaman frames dentro de Emacs, utilizo control X O. Control X O, me paso a esta siguiente, control X O, me paso a esta. Y bueno, hay unos modos de Emacs para manejar esto más fácil, pero pues control X O es la básica para no poderse mover. Entonces digamos que ustedes ahí deciden si prefieren utilizar el modo TUI o el modo de Emacs. Cualquiera de las dos está bien. Y para salirme, control XC. Él me dice que hay un proceso de debugging que está corriendo, le digo que sí, que lo mate, y me sale. Entonces esa es de las ventajas que tenemos con Emacs. Nosotros acá. Entonces esas son las dos interfaces gráficas que quería mostrarles. Y vamos a hacer un poquito más de un programa un poquito más complejo. Ahora vamos a hacer este programa. Para ver qué pasa, cuál es la diferencia entre next y entre step. Entonces voy a copiar este código, el segundo código de ejemplo que está ahí en la página web. Voy a copiarlo en un nuevo ejemplo, sample 2. Profe, una preguntita rápida. Si desde Emacs pues accedo al modo de comandos, ¿cómo me devuelvo al modo de escritura de edición? Es más complejo, ya lo vamos a hacer acá y te muestro. Okay, Uno bueno. lo que tiene son varios buffers activados, entonces uno le dice que se devuelva al otro buffer. Ya te muestro cómo hacerlo. Ok, gracias. Aquí copié y pegué este código, el segundo código de ejemplo de la página web. Aquí está. Entonces este código, de nuevo, tiene una variable A, llama a una función que hace algo con A, llama a esta función, a esta variable por referencia, ¿no? Es importante, o sea, que vamos a modificar localmente a la variable A original, le cambia el valor y bueno, después se devuelve. ¿Qué quieren que usemos? Con Emacs, mejor. G, example, ay, ¿cómo lo llamé? Ah, no lo he guardado. Ya lo guardé. Example 2. ¿Sí? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 están en números romanos. Sí, como en los Simpsons. Lo compilo así. Si ustedes le quieren cambiar el nombre para que no se llame A.out, pues también le pueden utilizar esta bandera. Vamos a seguirlo llamando A.out. Ya compilamos y entonces de nuevo voy a intentar hacerlo el debugging en Emacs. Entonces voy a activar el debugger, gdb, enter, ahí está, y le pido que me ponga muchas ventanas, gdb mini windows. Están mis ventanitas, voy a hacer un breakpoint en la línea 8, ahí está, apareció mi bolita en la línea 8, aquí está mi información de mi breakpoint en la línea 8. Voy a volver a esta ventana aquí de esto, y entonces miren, voy a darle run. Le di run, entonces la ejecución llegó hasta la línea 8, no hay ningún problema y no hay nada raro. Voy a darle next. Miren por favor, paren un momento y miren lo que va a suceder. Le doy next, él pasó a la siguiente línea, que es el cout. Le doy next, la ejecuta y pasa a la siguiente línea. Y quiero que observen por favor lo que va a suceder cuando yo le doy next acá. Esto es muy importante. Si yo le doy next a esto estando en esta línea, yo no voy a entrar a la función do something. Next quiere decir es que yo me salto la ejecución, o sea, él ejecuta todo esto, pero no entra ya a hacer el debugging. Simplemente ejecuta esto y sigue a la siguiente línea. Observen por favor el punto de ejecución que está aquí a la izquierda.
le doy Next, y él pasó a la línea 11. Si yo imprimo, por ejemplo, A cambió, ahora vale 10, porque do something es una función a la que se le pasa por referencia al argumento y por lo tanto lo va a cambiar. Entonces miren que con Next yo no entré a mi función. Si le vuelvo a dar Next, él simplemente ejecuta esta instrucción, la ejecutó, y luego simplemente llegamos a esta línea, Next, y él termina eso, y pues ya le digo Continue para que acabe. Y terminó. Entonces ahora lo que quiero es mostrarles a ustedes qué pasa si utilizo Step. Entonces voy a volverlo a correr, Run. Otra vez llegué a mi breakpoint acá. Le doy Next, hacia la línea 9. Le doy Next, voy a saltarme la instrucción interna de cout, simplemente le digo que haga eso. Next, listo. Y ahora que estoy en la línea 10, de nuevo, yo quiero entrar en mi función doSomething, entonces yo no puedo presionar Next. Tengo que darle Step. Y Step se puede resumir con la S. Entonces le doy S de Step, y miren que ahora sí entré a mi función. Miren que el punto de ejecución entró a la función doSomething. Y ahora localmente observen que apareció una nueva variable local que se llama localVar, que vale -1. Bueno, aquí le voy a poner esto, pero inicialmente solamente él no ha ejecutado esta línea. Él se para aquí, es la línea que va a ejecutar. Entonces localVar por ahora vale un valor basura, 32.767. Si yo le doy Next, él ejecuta eso y ahora miren que localVar vale -1. Estamos parados en esta línea. Voy a decirle que me imprima el valor de la variable var, vale supuestamente 0, y que me imprima la dirección de la variable var. Eso no es así. Print, dirección de la variable var. Quiero que recuerden ese número. No es A. Print, valor de var. Miren este número, por favor, este número binario. En sus computadores debe ser diferente. En mi computador termina en F5SC. Estamos en la línea 19. Le doy Next. Él hace algo. Le doy Next. Él sale de mi función doSomething y vuelve justo a la línea después de la llamada de doSomething. Entonces con Step yo me metí a las instrucciones internas de las llamadas de mis funciones. Obviamente las variables locales aquí cambiaron, ahora otra vez vuelve a ser A. Y miren una cosa, si yo imprimo la dirección de A, miren que la dirección de A es la misma dirección de la variable local var aquí adentro de doSomething. Pues sí, porque es que doSomething pasa por referencia, y cuando uno pasa por referencia realmente está pasando un alias, una dirección de memoria, casi que podemos verlo así. O sea que var es exactamente la misma variable A. Las dos ocupan la misma dirección de memoria y por eso se pueden modificar. Uno puede, digamos, rastrear todo este tipo de cosas. Yo le doy Next, ya pasé al Return. Miren que él se salta esta línea en blanco porque si no tiene instrucciones. Y bueno, aquí ya le voy a dar Continue. Yo le puedo pasar líneas de comando, digamos 2.23, 5.6. Entonces, pues él simplemente lo que hace es modificar a argc. Argc pues ahora vale 3, ¿cierto? Porque sería argv de 1, argv de 2, perdón, argv 0, argv 1, argv 2. Bueno, y voy a utilizar puros steps. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago step en este paso? Miren que estoy en el cout. ¿Qué pasará si yo le hago step? ¿Será que él ejecuta el cout o será que me estoy metiendo dentro del cout? ¿Cuál es la diferencia ahí si yo hago step o next? ¿Qué dicen ustedes? Pues pienso que con Step entraría las funciones que están en el include stream, todas esas librerías que son de muchas líneas y lo que tiene que ver con esa ejecución, ¿no? Listo, vamos a ver. Ahora, eso de pronto puede no sernos útil porque de pronto la librería estándar de C++ que utiliza el compilador, de pronto no fue compilada utilizando símbolos de debugging. Entonces vamos a entrar a una cosa que está llena de instrucciones que no podemos relacionar. Yo le doy step, y miren que como eso no tiene símbolos de debugging, yo no pude hacer nada y él simplemente lo ejecutó, hizo el cout completo. ¿Sí? Entonces, si uno quiere hacer un debugging de una librería,
uno tiene que haber compilado, tener los símbolos de debugging activados en esa librería. Entonces le doy next, bueno, vamos a darle step para meternos a la función local. Le voy a dar step, a ver si de pronto este igual es una función, que no es. Entonces el step dio lo mismo, y aquí el step también me da lo mismo que el next, porque no son llamadas internas a funciones. Ahí me salgo, me devolví, y bueno, ya continúo, hasta aquí acá. Entonces, en principio, digamos, más o menos esto es lo que ustedes pueden hacer con un debugger. Hemos hecho casos muy, muy sencillos, de realmente sencillos, sin errores. Hasta ahora, simplemente como ejemplo, para que se familiaricen con la interfaz. Si yo presiono Control X, B en Emacs, le estoy preguntando cuáles son los buffers que usted tiene abierto a Emacs. Control X, B, abajo me salen todas estas ventanas, entonces observen que él me está diciendo que tenemos una cosa que se llama good, que eso lo está relacionado con el debugging. Tengo el código fuente de C++, tengo los breakpoints, tengo todas estas ventanas que yo tengo aquí abiertas, todos estos frames, aparecen aquí como frames. Uno de mensajes, bueno, otra cosa de Doom. Todas estas ventanas que yo abrí están ahí. Entonces yo le puedo decir a él que me abra el código. ¿Listo? Yo le puedo decir que me abra el código. Si yo no quiero hacer esto porque de pronto me equivoco, le hago Control G y él me cierra esto. Ustedes pueden aquí modificar el código fuente. Entonces, yo puedo aquí escribir otra cosa. Puedo escribir A igual, ¿qué librerías tengo aquí activadas? Puedo ponerle aquí que me lea la línea de comandos. cstd_delete. Yo le puedo decir ahora, quiero que sea std argv1. Esto no tiene sentido lo que estoy escribiendo. Atoi, que me lo convierta en entero, lo que lea la línea de comandos. Y yo le puedo decir a Emacs también que recompile esto, pero bueno, después vamos a mirar eso. Voy a recompilarlo aquí. Ya lo recompilé. Y entonces puedo volver aquí a mi debugger y decirle otra vez que lo corra. Y él va a cargar la nueva versión de A.out. Creo. Entonces si yo lo corro así, sí, él lo volvió a cargar. ¿Listo? Entonces aquí dijo, miren, el ejecutable cambió, estoy releyendo los símbolos. Le voy a dar next, 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 next. Y cuando llegue acá, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Voy a volverlo a correr así, miren. Vamos a ponerle... ¿Será que lo puedo decir a .out así? No. Es que miren, bueno, lo voy a volver a correr. Cuando lo estoy corriendo, lo está corriendo de la misma manera que se corrió anteriormente, ¿sí ven? Colocándole el argumento 23 y 5.6. Si yo le doy next, 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 cuando yo haga esto, él va a leerte la línea de comandos y le va a asignar el valor que esté en la línea de comandos a mi código. Y entonces yo le puedo preguntar a él cuánto vale A, y ahora vale 23, porque precisamente así fue que lo corrí. Pero lo que yo les quiero mostrar es algo peor, un error. Voy a cerrar Emacs, lo voy a hacer desde la consola, para hacerlo rápidamente. gdb.slash_a.out. Le voy a dar run, pero hagámoslo con TUI. Para que ustedes lo vean, menos TUI. Enter, enter hasta que llegue ahí. Le voy a poner no le voy a poner breakpoints, simplemente. Bueno, le voy a poner un breakpoint en main. Y le voy a decir run. Y no le estoy colocando argumentos, miren. Y se supone que según este código yo tengo que leer algo en la línea de comandos, pero no lo estoy haciendo. Entonces le doy run. Él para ahí. Next, next, next. Y cuando llegue acá, voy a tener problemas. Cuando llegue a leer algo en la línea de comandos, miren que, bueno, esto se murió completamente. Él me botó un error feísimo, me dijo, oiga, usted tiene un error grave, porque yo traté de leer de la línea de comandos y usted no me escribió nada en la línea de comandos. Cuando salgan estos errores que son tipo segmentation fault, es cuando ustedes pueden utilizar la palabra clave where. Se le dicen, bueno, listo, en segmentation fault, ¿dónde ocurrió?
Y lo bueno es que les va a decir, miren, esto ocurrió en libc, no sé qué, en esta cosa ustedes no pueden modificar nada de eso, pero él les dice que eso ocurrió en la línea 13 de su código. ¿Cierto? Y si ustedes van a la línea 13 de su código, bueno, lo voy a volver a abrir acá. La línea 13 de su código, miren que es específicamente ese sitio donde estamos leyendo argv1. O sea que él nos detectó en dónde ocurrió el segmentation fault y nos dijo la línea. ¿Cómo? Lo dejamos que corra, le decimos run, y después le preguntamos where, en dónde. Y ahí aparece. Muy útil cuando uno tiene segmentation faults. Con eso terminamos nuestra clase. Seguiremos después con más ejemplos de cómo imprimir más cosas, ¿sí? Ahí ya hicimos esta parte y luego otras interfaces también que podemos utilizar nosotros. De hecho, ya terminamos prácticamente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta pronto, que estén bien.